Les voy a explicar muy rápido cómo se utiliza este formato. Este formato nos sirve para calcular alimentadores eléctricos. Entonces, muy sencillo, acá tenemos lo que sería el nombre de la empresa, si es que van a hacer un cálculo para un proyecto y lo quieren incluir como archivo entregable. El nombre de la empresa, el cliente, el número de documento y su departamento. Después aquí abajo tenemos tipo de canalización, que son los tipos de canalización que existen, en donde normalmente alojamos nuestros conductores eléctricos. Número 1, si van tubería de PVC. Número 2, de aluminio, canalizaciones de aluminio. Y número 3, conduit metálico. 1, 2 y 3. Esto lo van a poner aquí. Seleccionan un número dependiendo de dónde van a llevar sus alimentadores. Lo posicionan en esta parte. Y el tipo de conductor, la temperatura del conductor, perdón, dependiendo del, de la temperatura a la cual van a operar el aislamiento del conductor, 60 grados, 75 grados, 90 grados, dependiendo del tipo de aislamiento. El 3 ya lo vimos. Y la temperatura ambiente a la cual van a estar operando esos conductores. Este ejemplo, pues, le pusimos aquí 60, el número 3, que quiere decir que van con conduit metálico, y la temperatura ambiente de 30 grados. Entonces, ya con esa información vaciada, nos vamos a esta parte. Bueno, aquí sería básicamente un consecutivo que ustedes le van a dar si es que van a calcular más de uno. De 1, esta tablita trae de 1 a 28. Entonces aquí en elemento le vamos a poner el nombre. Aquí ya yo escribí algunos ejemplos, pero ustedes pueden poner el nombre que ustedes gusten. Motor 01, el voltaje de operación, 220 volts, los kilowatts o la carga eléctrica, lógico tiene que ser en kilowatts, el factor de potencia, normalmente para la Ciudad de México o del área de acá de la Ciudad de México es de 0.9. Normalmente la compañía suministradora es Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ya con estos datos, todo lo que está en estos colorcitos, en estos colores, todo esto va a ser calculado automáticamente. Los datos que ustedes tienen que escribir son básicamente los que están en color blanco. Entonces, vamos a hacer una prueba rápida. Por ejemplo, vamos a borrar todo esto. Esto es lo que les decía que ustedes tienen que escribir. Lo borramos, seleccionamos y borramos. Y vamos a poner, si te dan cuenta, al momento que yo borro esta información, todo desaparece. Y nos mandaba ahí cosas diferentes, es por las fórmulas que tienen incluidas este formato. Entonces, vamos a suponer que ustedes necesitan calcular el calibre de conductor para acometer un motor 0, perdón, vamos a escribir motor 01, digo, porque a lo mejor van a calcular 50, 100 y es un motor, una carga en específico, el voltaje de operación. Aquí vamos a ponerle 220 volts,
la carga del motor. Si ustedes van a hacer el cálculo para un motor de 10 HP, pues el dato que ustedes tienen que poner ahí no serían 10 HP, sino serían esos 10 HP convertidos a kilowatts, ¿no? Entonces ustedes saben que para convertir los HP a kilowatts van a utilizar pues la equivalencia de un HP a un kilowatt. Y esa equivale, ustedes saben que un HP equivale a 746 watts. Entonces 10 HPs convertidos a kilowatts simplemente sería multiplicar 10 por 746 watts nos darían 7.46 kilowatts. Se dieron cuenta automáticamente cuando yo puse este dato, aquí me aparecieron cosas raras, no les hagan caso. Factor de potencia. Este factor de potencia, por ejemplo, tendrían ustedes que conocer el dato de placas de ese motor para saber qué porcentaje, a qué factor de potencia va a operar ese equipo. Si no lo conocen, pues hay unas tablitas en donde pueden seleccionarlo. Y si no lo saben, pues vamos a ponerle el factor de potencia que te permite la compañía suministradora en esta zona es de 0.9. Ponemos 0.9, perdón, pero 0.9. Automáticamente ya me convierte esta capacidad de kilowatts en kVA. Ya tenemos ahí una formulita. Automáticamente me va a calcular el seno del ángulo correspondiente, me calcula los kVARs y me calcula la corriente nominal. Está ahí. IN significa corriente nominal. De la información que a ustedes a lo mejor les va a servir. Estas dos columnas, pues a lo mejor las escondemos. Corriente nominal. Y entonces aquí arriba dice fases. Esta corriente nominal ahorita está calculada pues considerando que es un motor trifásico. Ya por la capacidad, pues sí, tendría que ser un motor trifásico. Entonces, cantidad de fases pues son 3. Escribimos 3. Esto quiere decir protección o el equipo que debes de instalar para proteger al alimentador o al motor. Aquí dice número de conductores en el tubo. ¿Cuántos conductores van a ir en ese tubo? Si ustedes van a llevar más de un alimentador en ese tubo, suponiendo que van a alimentar 1, 2 o 3 motores, pues ya saben cuántos hilos van a llevar ahí. Normalmente, pues la experiencia nos recomienda que si vas a alimentar motores, no es tan recomendable que metas más de un alimento o un circuito, vamos a llamarle, más de un circuito en una tubería. Entonces aquí cuántos hilos vamos a llevar. Normalmente tú tienes que considerar si es un equipo trifásico, pues vas a llevar 3 fases más, considérale su puesta a tierra. Entonces serían 4 hilos, ¿no? 4 conductores. ¿Por qué? Porque es fase 1 o fase 2, fase 3 y su puesta a tierra. Serían 4. Aquí dice IN por 1.25, que es la corriente nominal, más el 25% de esa corriente nominal, que esta información, pues de acuerdo a la norma correspondiente, es lo que se debe de hacer. Después aquí dice un F punto de punto, que quiere decir un factor de demanda. Esto es cuando vas a hacer algún cálculo de un tablero o de algún centro control de motores. Luego en ocasiones no todas las cargas están trabajando al 100%, pero aquí como es un solo equipo,
pues es un hecho que cuando opere pues va a trabajar al 100%. Entonces le ponemos un 1. El factor de corrección por temperatura. Este factor de corrección por temperatura ya te lo calcula, pero depende de la cantidad de hilos que tú lleves en un tubo. Automáticamente, factor de corrección por temperatura es dependiendo del área y la zona en donde estés ubicado o estás haciendo este proyecto. Entonces, dependiendo del área de la zona y dependiendo de esta temperatura que ponemos aquí, es lo que automáticamente te va a arrojar acá. Si nosotros aquí le cambiáramos y le pusiéramos 35, por ejemplo, acá, que es la temperatura ambiente, si tenemos una temperatura ambiente de 35 grados, si ustedes se dan cuenta, automáticamente aquí ya cambió. ¿Por qué? Porque pues si nosotros tenemos una temperatura de 35 grados, la norma por ahí dice la temperatura a la cual debes de calcular tus alimentadores, por eso cambia aquí. Entonces regresamos a 30 grados. 1. El factor de corrección por agrupamiento. Este factor de corrección por agrupamiento depende de la cantidad de hilos que vamos a llevar en nuestra tubería o en este caso, como seleccionamos el número 3, que es tubería conduit. Entonces, ustedes saben también que ahí la norma dice que dependiendo de la cantidad de conductores que lleves en tu canalización, es el factor de agrupamiento que le vas a afectar tu corriente nominal. Como nosotros pusimos 4 conductores, el factor de agrupamiento ya se fue a 0.8. Si nosotros llevamos solamente 3, el factor de agrupamiento es 1. Entonces, aquí, de esta forma es como va considerado. Luego, aquí ya con estos valores que ya le escribimos o que ya le pusimos a nuestro formatito, nos calcula nuestra corriente corregida. Esta corriente corregida ya aplicándoles lo que sería el factor de corrección por temperatura y el factor de agrupamiento. Y esta columna nos habla de la corriente del conductor por fase y de corriente conductor por fase. Hasta ahorita pues, nos aparece un dato raro porque pues todavía nos faltan 2 valores que tenemos que escribirle. El siguiente valor es conductores por fase. ¿Esto qué quiere decir? En ocasiones, como nuestra carga es grande, entonces es recomendable que en lugar de poner un calibre de un diámetro muy elevado, para maniobrarlo en el momento de que se llegue a la instalación, pues es recomendable poner calibres de conductores con menor diámetro para mejor maniobrabilidad al momento de instalarlo. Aquí en este caso, como son un motorcito de 10 HP, pues le vamos a poner que llevamos un conductor por fase. Al momento de ponerle un número 1, que es un conductor por fase, ya me calculó lo que es el conductor que se requiere. Aquí dice cálculo del conductor por ampacidad, que es por corriente. Y al final ya nos pide lo que sería la longitud en metros, la longitud a la cual va a quedar este motor desde donde viene alimentado. Entonces aquí vamos a inventarle una longitud. Vamos a suponer que le ponemos 100 metros. Entonces automáticamente, en el momento que yo le puse 100 metros, aquí me dice, esta columna es la que nos calcula el conductor por caída de tensión. Entonces por caída de tensión nosotros tendríamos que instalar un calibre 4 y por ampacidad corresponde a un calibre 10. Y la caída de tensión 1.71 y el conductor final seleccionado, pues se debe de seleccionar entre estas dos el calibre de conductor mayor. El calibre de conductor mayor es calibre 4, por eso es que aquí dice que debe ser calibre 4.
Si nosotros aquí le cambiáramos la distancia a 30 metros, por ejemplo, vean lo que sucede. Automáticamente nos dice, con 30 metros, el calibre de conductor por caída de tensión, esta distancia, acuérdense, que va relacionada a lo que sería la caída de voltaje que tú vas a tener en esa distancia. Entonces, la caída de voltaje permitida, de acuerdo a la norma, pues nos dice que no debe ser mayor al 5% desde el punto de acometida hasta el punto de uso. Entonces, nosotros sabemos que este alimentador de este motor muchas veces viene alimentado de un tablero de distribución. A su vez, ese tablero de distribución pues también tiene un alimentador. Entonces, desde el punto de acometida hasta el punto donde está el motor no debe ser mayor del 5%. Normalmente para alimentadores podemos utilizar un 3% máximo de caída de voltaje. Entonces, al momento que nosotros cambiamos la distancia, cambió el calibre del conductor. Si le ponemos 40 metros, se nos fue a calibre 8. Si le ponemos 50 metros, se nos fue a calibre 6. Si le ponemos 60 metros, sigue calibre 6. 70 metros, sigue calibre 6. 80 metros, ya se nos va a calibre 4. Y así sucesivamente. Y si se dan cuenta también al momento que estamos cambiando la longitud, el porcentaje de caída de voltaje va incrementándose. Este formato está diseñado de tal forma que al momento que ustedes están incrementando la distancia, automáticamente el calibre de conductor va a estar calculado de acuerdo a que no rebasemos la caída de tensión del 3%. Entonces, por más distancia que nosotros le pongamos, vamos a suponer que le ponemos 200 metros, el calibre de conductor va a seguir incrementándose y nuestro porcentaje de caída de voltaje debe de permanecer abajo del 3%. Básicamente así es como funciona este formato. Vamos a suponer que tenemos un tablero, vamos a ponerle así, tablero de distribución 01 y que está operando en 440 volts, que tenemos una carga total en este tablero de permítanme tantito, creo que sí, creí que no estábamos grabando, por eso es que una carga total de, ¿cuánto les gusta? Vamos a ponerle 500 kilowatts, que es una carga considerable. Y es todavía de distribución, no es un tablero general. Nuestro factor de potencia en este caso no le inventamos el hilo negro, punto 9. Nos calculan los kVAs, el seno, los kVARs y nuestra corriente nominal. Nuestra corriente nominal ya es grande. Fases, pues si es un sistema trifásico, normalmente 3 fases. La protección aún todavía no la tenemos. Conductores por fase, conductores en nuestra tubería. Esta carga ya es grandísima, pero vamos a suponer que le vamos a poner conductores en un tubo, 3 conductores, por ejemplo. La corriente nominal el factor de demanda, aquí sí pudiéramos ponerle un factor de demanda dependiendo de lo que estemos alimentando, el tipo de carga, se selecciona el factor de demanda. Vamos a poner que va a trabajar a un punto 8 o a un 80%. El factor de corrección por agrupamiento, el factor de temperatura y la corriente nominal corregida. Vamos a ponerle un conductor por fase. Nos dice, ¿sabes qué? Tienes que meter conductor de 1000 MCM.
O sea, ya maniobrar un calibre de esas características es muy complicado. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Y la distancia, pues vamos a pensar que es un tablero de distribución que viene alimentado de un tablero general y que tenemos una distancia considerable. Vamos a ponerle 100 metros. Al momento de que hicimos eso, aquí ya nos manda un error, ¿no? Un FR. Entonces, ¿por qué? Porque este conductor es muy grueso. O el diámetro, pues. Entonces vamos a bajarle 2 hilos por fase. Al momento que le puse 2 hilos por fase, ya me manda un calibre de conductor. Todavía 750 es complicado instalarlo. Nosotros recomendamos que el conductor máximo que se instale sea calibre 500 kcm. Es un poquito más fácil de maniobrar, de tal forma que entonces, ¿qué quiere decir? Que tendríamos que instalarle 3 conductores por fase. Ya con 3 conductores por fase ya nos baja a 300 kcm o mcm, que se les llamaba anteriormente, con una calle de tensión de 1.97. El calibre final a instalar son 300 kcm. Básicamente así es como funcionan estos aparatitos, o más bien dicho, este formato. Entonces, de esta manera está operando. Se los dejo por ahí para efectos de que lo vayan probando. Es muy sencillo, ya está automatizado. Este, y pues nada, esto es todo. Muchas gracias por su atención y estamos pendientes a cualquier comentario que gusten hacerlo. Gracias, buenas tardes, buenas noches, buenos días, si es que logran verlo en algún otro lado. Saludos.